Buenas tardes, estimados amigos de nuestro programa Observatorio Internacional. Bienvenidos a aquellos que van a ver el programa en la plataforma YouTube también. Y bienvenidos a este nuevo programa. En esta ocasión vamos a tratar un tema internacional que tiene una larga trayectoria y que, aunque parece muy alejado geográficamente, indudablemente que tiene y tendrá incidencia, cualquiera sea la forma en que se vayan desarrollando los acontecimientos sobre el conjunto del mundo. Se sitúa en el margen de la disputa geopolítica global a la que asistimos, pero también está asociada o cruzada con las transiciones energéticas, las transiciones tecnológicas, las transiciones del poder mundial en definitiva, que como sabemos son varias y muy estrechamente asociadas. Para dialogar sobre este tema que parece, como reitero, un tanto lejano y que, como lo vamos a ver, es necesario comprenderlo, es necesario tener una perspectiva clara al respecto, vamos a contar en esta ocasión con la colaboración de un amigo, un colega, Daniel García, docente, profesor universitario, magíster de Flaxo, magíster también de un programa de seguridad en Singapur hace pocos años, y que ha trabajado mucho sobre la temática de la región y que por lo tanto tiene elementos y nos va a ayudar. Agradecemos su presencia y le damos en primer lugar la bienvenida. Muchas gracias, Marco. Un gusto por la invitación, más bien muchísimas gracias por la invitación. Usted es un mentor de tantas generaciones de internacionalistas en este campo naciente todavía de las relaciones internacionales del Ecuador, así que una invitación de su parte pues siempre la aceptaremos con gusto. Muchas gracias, Daniel. Bien, entonces en primer lugar le rogaría que nos ayude a tener una perspectiva histórica de los orígenes y los hitos fundamentales en esta problemática desde cuando el problema arranca. Bueno, evidentemente la controversia China-Taiwán, la esencia de la controversia es que la China comunista con capital en Beijing considera que Taiwán, la isla de Taiwán, que es de facto autogobernada, forma parte integral de su territorio. Y esta China reclama o dice que es una tendencia imparable de la historia la reunificación de China. Básicamente que Taiwán regrese como parte integral de China. Bueno, el origen del conflicto y la esencia del conflicto es la continuación de la Guerra Civil China. Y esta guerra civil inicia en 1927, ¿no es cierto? Por un lado tenemos a los comunistas liderados por Mao Zedong y por otro lado tenemos a los nacionalistas liderados por Chiang Kai-shek. Cuando empieza la Segunda Guerra Sino-Japonesa, en 1937 hay una pausa del conflicto, una tregua, y de hecho en algún punto están aliados en contra de la ocupación japonesa de China, que es una ocupación brutal. Una vez que termina el conflicto, una vez que Japón es expulsado del territorio chino, se reanuda la guerra civil y para 1949 la guerra civil finaliza con el triunfo de los comunistas. Lo que les toca a los nacionalistas liderados por Chiang Kai-shek, el Kuomintang, es retirarse a la isla de Formosa, a la isla de Taiwán, hasta ese momento ocupada durante varias décadas previas por Japón, ¿no es cierto? Evidentemente estamos ahí en 1949 y es la eclosión de la Guerra Fría y evidentemente esto se convierte en un tema para Estados Unidos, ¿no es cierto? Y la isla de Taiwán y el gobierno de Chiang Kai-shek entran bajo la protección de Estados Unidos, básicamente, ¿no es cierto? Entonces yo diría que ese sería el siguiente hito del conflicto, una vez ya que se convierte en un conflicto de la Guerra Fría. Tenemos la guerra entre Corea y Japón, la guerra de Corea, más bien dicho, de 1950 a 1953. China participa directamente en el conflicto, ¿no es cierto? Y en 1954 se da la conformación de un pacto de defensa bilateral entre Taiwán y
y Estados Unidos. La situación más o menos permanece igual hasta 1971, cuando de hecho el puesto de China en el Consejo de Seguridad de la ONU pasa de Taipei a Beijing. Y en 1971 se da otro acontecimiento importante, la visita secreta del secretario de Estado Henry Kissinger a Beijing para básicamente intentar encontrar una posibilidad de negociación directa entre Nixon, el presidente Nixon en esa época, y el líder de China, Mao Zedong. Y en 1972 se da la famosa visita de Nixon, ¿no es cierto? ¿Qué significa ese proceso? Significa que básicamente, aunque no se hacen amigos, en todo caso China y Estados Unidos dejan de ser enemigos y entran en una suerte de sociedad económica que pervive hasta el día de hoy, y que yo diría es uno de los fundamentos del mundo globalizado como lo conocemos, de ese estrechón de manos Nixon-Mao. Uh-huh. Bien, usted ha señalado algunos elementos de hitos históricos que me parece de todas maneras es necesario tratar de rescatar algo de algunos de esos hitos que usted ha mencionado, que podrían tener una importancia crucial hoy día desde diferentes lecturas, ¿no? Una primera es el papel de Japón como potencia colonial en Asia, y la derrota que usted mencionó y la sustitución ocurre con el fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿no es verdad? Correcto. Ya. Pero entonces hay un espacio en el cual, como en otros países, como en la propia Corea, como en Japón, Taiwán también es parte de una administración norteamericana. Correcto. Que plantea una serie de políticas. ¿Qué importancia le parece a usted que tiene el hecho de que, por ejemplo, o a diferencia de lo que sucede en América Latina en la década de los, básicamente fines de los 50, 60, cuando se da la Alianza para el Progreso, los Estados Unidos impulsan reformas agrarias importantes en Corea, en Taiwán, límites máximos de la propiedad, que generan un espacio económico bastante diferenciado de el de América Latina, donde había una propiedad terrateniente prácticamente intocada. ¿Cómo ve usted qué rol jugó o jugaron esas políticas, el impulso de una cierta industrialización por parte de los Estados Unidos? Bueno, Japón también, cuando eran sus colonias, sembró algunos procesos. En términos de la dinámica económica de esas regiones, ¿qué le parece a usted? ¿Qué tan importantes son esas políticas, esas orientaciones diferenciadas frente a América Latina de las políticas aplicadas por Estados Unidos? No, evidentemente está el proceso de del crecimiento de los 4 tigres asiáticos, ¿no es cierto? Básicamente tenemos la recuperación de Japón, y luego Japón jalonea al resto de la región, ¿no es cierto? Básicamente, como conocemos por la preexistente política de neutralización japonesa en su zona colonial, pero evidentemente ya en un contexto, digamos, de estabilización de la región del Asia-Pacífico posterior a la guerra de Vietnam. Bien. O sea, es decir, uno puede dividir a la historia del Asia-Pacífico en la posguerra en 2 grandes secciones. Una primera sección de conflicto, de guerra, marcada evidentemente por la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, ¿no es cierto? Un periodo además de violencia política en lugares del sudeste asiático, ¿no es cierto? Persecuciones de comunistas, y luego guerras entre regímenes comunistas, terrible, ¿no es cierto? La guerra entre China y Vietnam, la intervención de Vietnam en Camboya, etcétera. Y hay una segunda fase, que es la fase de estabilidad geopolítica y desarrollo económico. Entonces, claramente, evidentemente, ahí Japón es importantísimo. Japón, con la ayuda de Estados Unidos, se recupera de la Segunda Guerra Mundial, y luego Japón se convierte en un líder regional y un ejemplo, básicamente, en políticas de desarrollo, básicamente de industrialización endógena para el resto de regiones del mundo, de regiones o países del este asiático. Entonces, después de Japón viene Corea del Sur, después de Corea del Sur viene Taiwán, y viene Hong Kong, y luego viene Singapur, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente, Estados Unidos y Japón son extremadamente importantes. Evidentemente, aquí está todo el debate
que no es mi campo, pero en todo caso es un debate interesante que se tiene en la economía política internacional, que es el debate de, a la final, ¿es el Estado o es el mercado el que jalonea el desarrollo de estos países? Y la respuesta es que esa categorización no aplica, porque en realidad son los dos, en gran medida, ¿no es cierto? Es una inserción en el mercado mundial capitalista, pero esa inserción es dirigida por el Estado. Así que no es la típica dialéctica apertura, proteccionismo que siempre se nos plantea. Sí, muy, muy interesante eso. Ahora, otra cuestión. ¿En qué medida ese sacrificio que los Estados Unidos hace de Taiwán cuando se acerca a China con Kissinger, Nixon, etcétera, genera una serie de acuerdos explícitos, abiertos, transparentes, unos y otros que no se conocen tan profundamente, que tienden a mantener una cierta, entre comillas, tranquilidad en los nacionalistas de Taiwán, porque contaban con el aval de los Estados Unidos. Y como que esos mecanismos ya han dejado de funcionar, y por eso es que estamos ahora en una escalada. Cuéntenos lo que sigue desde Nixon hasta las escaladas y los conflictos actuales. A ver, entonces, básicamente tenemos el Pacto de Defensa Bilateral entre Estados Unidos y Taiwán en 1954. Con el proceso de normalización de relaciones entre China y Estados Unidos a partir de la visita de Nixon a Beijing, finalmente ese proceso termina en 1979. Y eso es básicamente termina con la normalización de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y China en el 79. Ya obviamente en el 76 había muerto Mao, y quien gobernaba en ese momento era Deng Xiaoping, y por el lado de Estados Unidos era Jimmy Carter. Evidentemente, no sé si es coincidencia, dudaría que es coincidencia, que la normalización de relaciones diplomáticas coincide más o menos con el comienzo del proceso de reforma y apertura en China, que es básicamente el proceso de inserción de China en el mercado mundial capitalista y el comienzo de la revolución económica china que marca la historia del mundo hasta el día de hoy. Entonces, básicamente, ¿qué sucede con Taiwán a raíz de eso? Se rompe ¿no es cierto? En el 79 se rompe el Pacto de Defensa Bilateral entre Estados Unidos y China, pero ¿qué es lo que reemplaza a ese pacto? Evidentemente había un muy importante lobby chino, en concreto realmente un lobby taiwanés en Washington, muy fuerte, muy potente, y es el Congreso estadounidense que adopta lo que se llama el Acta de Relaciones con Taiwán del 79. Y esa Acta de Relaciones con Taiwán dice básicamente, Estados Unidos se compromete a dotar a Taiwán de los medios para su propia defensa, ¿no es cierto? Quiere decir entonces que esta ley le obliga al gobierno estadounidense a, de una u otra manera, garantizar la seguridad de Taiwán, pero no directamente, es decir, más bien a través de la venta o préstamo de armas. Y empieza lo que se llama la política de ambigüedad estratégica, donde básicamente Estados Unidos no declara explícitamente que en el caso de una invasión china de Taiwán, vaya a defender a la isla de Taiwán, ¿no es cierto? Entonces, esa política, de hecho, es una política que existe hasta el día de hoy, más o menos. Ahora, pero esa ambigüedad estratégica va acompañada, paradójicamente, de la doctrina de una sola China, que al menos retóricamente se sigue manteniendo como la línea directriz, no solo de Estados Unidos, sino también de la Unión Europea, por ejemplo, pero que en la práctica significan cualquier cosa. Exacto, es que la teoría, digamos, la doctrina de una sola China, en principio, es el fundamento o el acuerdo básico que permite el entendimiento entre Estados Unidos y China. Y una vez que se rompe ese entendimiento, pues se rompe la base de las relaciones entre los dos países, o así por lo menos lo dice Beijing hasta el día de hoy. La cuestión es que cada quien interpreta la doctrina de una sola China a su manera. Beijing la interpreta a su manera, Taipei a su manera y Washington a su manera. Y la interpretación de Washington de la política de una sola China es que reconoce que existe una sola China. Es decir, esto ante la realidad, qué sé yo, de una Alemania occidental y una oriental, de un Vietnam del Norte, Vietnam del Sur, Corea del Norte y Corea del Sur. Estados Unidos, frente a esa posible
digamos, entidad tipo lo que se dio en la Guerra Fría, dice, no, hay una sola China. Ahora bien, ¿cuál es la capital de esa sola China? No sabemos. Lo que declara Estados Unidos es que no se va a meter en el conflicto, o por lo menos no dice de qué manera va a hacerlo, y dice básicamente que espera que esto se solucione de manera pacífica. Esa es la interpretación estadounidense de la doctrina de una sola China. ¿Cuál es su criterio respecto a la forma en que los distintos regímenes políticos en China, claro, bajo el manto unificador del Partido Comunista Chino, han dado de este tema desde el 79 para acá? O sea, el enfoque ha sido básicamente de evitar el conflicto, ¿no es cierto? Aquí tenemos la famosa doctrina de Deng Xiaoping, ¿no es cierto? Y la doctrina de Deng Xiaoping es mantenga un bajo perfil. Evita los conflictos, quiere decir eso, básicamente evita los conflictos y concéntrate en el desarrollo económico del país, ¿no es cierto? Entonces eso significa básicamente priorizar los tratados comerciales, la inserción en el mercado mundial y por lo menos meter en el congelador durante un tiempo algunas disputas importantes. De hecho, ¿qué es lo que sucede? Hay un estrechamiento de las relaciones económicas entre Taiwán y China, ¿no es cierto? Hay acuerdos que facilitan los viajes, hay acuerdos que facilitan las inversiones. Pero ¿no han tendido a enfriarse estos en los últimos 2 años? Y llegamos a un punto realmente álgido de esta relación, digamos, positiva, si se quiere, entre China y Taiwán, más o menos ya ha entrado el siglo XXI. ¿No es cierto? Y esto es de esas paradojas de la historia. Usualmente esas buenas relaciones entre China y Taiwán suceden bajo los gobiernos del KMT, que diríamos en inglés es el Kuomintang, ¿no es cierto? Que era el partido de Chiang Kai-shek. Y más bien es a partir de 2016, a partir de la subida al poder de lo que en inglés sería el DPP, Democratic Progressive Party, de gobiernos, repito, de ese partido político, que es más bien se le considera un partido pro independencia, es donde hay un enfriamiento de las relaciones y un declive de las relaciones. Y de hecho, ya de manera inusitada, tenemos a tres presidencias seguidas, ¿no es cierto? El mismo partido. La presidencia tuvimos dos periodos y actualmente tuvimos la elección de William Lai. Muy en enero de 2024. Ahora, pero entonces usted coincidiría en señalar que el nacionalismo en el caso de Taiwán es una cosa recontra confusa, porque es una retórica utilizada por todas las fuerzas presentes allí, ¿no? O sea, eso es lo interesante, ¿no? Porque claro que hay una población aborigen taiwanesa, y esa población aborigen taiwanesa pasó a segundo plano con toda la inmigración de la China Han, ¿no es cierto?, de la etnia Han, a la isla, ¿no es cierto? Entonces, a la final, de una u otra manera, fueron invadidos por los chinos del Kuomintang, ¿no es cierto? Pero lo que parece que es una tendencia, y las encuestas de opinión parecen mostrar, y este es uno de los cuestiones que está cambiando el statu quo fundamental que ha mantenido la paz en las últimas décadas, es básicamente el hecho de que ya los taiwaneses que se consideran chinos básicamente son las generaciones más antiguas y ya están haciéndose viejitos y muriendo, mientras que las nuevas generaciones están generando una identidad propiamente taiwanesa, sea lo que sea que eso signifique, ¿no? Claro. Evidentemente comunidades imaginarias, ¿no es cierto? Pero sea lo que eso signifique, se consideran taiwaneses. Y esa es la cuestión, ya no son chinos, ya no son chinos exiliados o los verdaderos chinos, o no, son taiwaneses. Entonces es una identidad separada con respecto a la de China, una identidad política separada con respecto a la de China. Y esa es una de las tendencias que podrían estar desde el punto de vista del liderazgo chino, diciéndoles se les nos está acabando el tiempo y esto hay que solucionarlo antes de que eso cambie. Pero, ¿y cómo relaciona eso usted con la famosa y prolongada paciencia china, o sea, paciencia asiática y sobre todo china, de esperar periodos, o sea, de confiar en que la historia está con ellos? O sea, claro, ¿no? Se dice que, digamos, hay esta famosa intercambio, ¿no es cierto? Si no me equivoco, creo que es el mismo Kissinger y Zhou Enlai, no me acuerdo exactamente, pero la supuesta pregunta de ¿qué le preguntan a Zhou Enlai, digamos el segundo al mando de China bajo Mao, le preguntan ¿qué piensa usted sobre la Revolución Francesa? Y él dice, es muy temprano para saberlo. Así es. Y supuestamente
hay interpretaciones. En realidad que él se refería a mayo del 68, cosas así. Pero bueno, más allá de eso, pues bueno, claro, se supone que los líderes chinos tienen una conciencia de la historia, de una conciencia de larga duración. A ver, aquí hay una cuestión, y es que evidentemente los líderes de Beijing evalúan que posiblemente las tendencias no están yendo a su favor. Repito, una de estas tendencias, ya lo he dicho, es la idea del surgimiento de una identidad nacional taiwanesa. La otra es que ellos están observando que a medida que se van extendiendo, o digamos, se está profundizando o endureciéndose la rivalidad con Estados Unidos coquetea más con la idea de mantener una autonomía taiwanesa, o incluso la idea de que podrían estar coqueteando con la idea de apoyar una declaración unilateral de independencia de Taiwán. Es decir, ellos observarían que, repito, a medida que se agudiza la rivalidad con Estados Unidos va a utilizar la carta taiwanesa para presionar a China. Yeah. Ahora, pero ¿y qué rol juega ahí? ¿Y cuáles son las fuerzas, los inversionistas, que han generado esa posición tan destacada de la industria de los chips taiwanesa, que en el escenario de lo que estamos viendo hoy día, bueno, pasaremos luego a preguntar, a dialogar sobre el tema de si estamos ante una fragmentación de la globalización, a una desglobalización, o qué estamos enfrentando. Pero, ¿cómo es el tema de los chips? O sea, digámoslo así, el 90% de los chips avanzados y superconductores del mundo son producidos por esta firma taiwanesa que es la TSMC, ¿no es cierto? Quiere decir que básicamente la mayoría de nuestra tecnología digital que hace nuestra vida del siglo XXI lo que es, tiene en su corazón, en su alma, chips. Y 90% de esos chips son hechos en Taiwán. Entonces eso significa que realmente Taiwán es uno de los centros más de valor estratégico más importantes del mundo del siglo XXI. Pero ¿es capital taiwanés? ¿Hay presencia de transnacionales de algún otro origen? Es capital taiwanés principalmente, y es básicamente personal taiwanés. Esto, digamos, en prensa es lo que yo pude leer últimamente. Por ejemplo, es que la misma TSMC busca abrir fábricas en Estados Unidos, ¿no es cierto? Pero ven que no pueden funcionar esas fábricas porque ni siquiera el personal estadounidense tiene la preparación y la experiencia para poder manejar la producción. No solo que es el tema de que las plantas están en Taiwán, sino que la expertise y la experiencia están en Taiwán. Así que no es que puede relocalizarse la producción de manera fácil. Y hace unos días una funcionaria estadounidense, esto es lo que podría, digamos, afectar un poquito esta situación. Estados Unidos va a evaluar que esa producción de chips, ya no, más allá del tema Taiwán, ya no esté localizado únicamente en Taiwán, sino que también se diversifique geográficamente. Entonces, los mismos de Estados Unidos podrían estar poniendo las bases de reducirle la importancia a Taiwán. Pero tienen la capacidad de eso, o sea, claro, lo estamos viendo con Europa, con el acta para el combate a la inflación, Inflation Reduction Act, están vaciando sectores industriales europeos con una masa de incentivos generados con aumento del gasto público y aumento de la emisión de dólares para atraer a Volkswagen y a las empresas que sean, y están saliendo, de hecho. ¿Sería un mecanismo parecido que se usaría con Taiwán? O sea, no tengo el conocimiento de los detalles, pero claramente la historia que está detrás de todo esto y el contexto que está detrás de todo esto es lo que usted mencionaba, que es el tema de los famosos nearshoring, friendshoring, etcétera, ¿no es cierto? Que es básicamente un retroceso de la globalización, al final, ¿no es cierto? Uno de los elementos principales de la globalización es la expansión de las cadenas de producción a nivel mundial, ¿no es cierto? Y el hecho de que mucha de la producción de cosas esenciales que el mundo necesita están en países de mano de obra barata, ¿no es cierto? Esa época era lo que marcó los años 80, 90, 2000,
pero hasta estamos la crisis del 2008 y la crisis la guerra y el COVID y la guerra Rusia-Ucrania. Entonces estamos yendo a donde repito estos términos del reshoring, nearshoring y friendshoring, que son formas de redimensionar y de relocalizar geográficamente las cadenas globales de valor, que ha sido el vector desde los 80s para acá, el despliegue de las grandes corporaciones transnacionales en el mundo, y que marcadas por la disputa geopolítica están reevaluando esto, acercarse a amigos, volver a traer fábricas que se fueron, colocarse en cercanías. Ese es un proceso que está en marcha. Yo he visto evaluaciones del mismo y son realmente muy, muy diversas. O sea, hay algunos que plantean, sí, se está avanzando, hay profundización de estas tendencias. La otra, hay límites, no es todo posible. Bueno, para los Estados Unidos no es posible, como desearía Trump, atraer, que retorne los empleos a la industria automotriz o cosas así, pero por supuesto que esta es una tendencia que va a marcar mucho el mundo del futuro. Ahora, pero si hay un espacio en el cual estamos en un orden mundial multipolar, si podemos decir así, es este de los chips. O sea, porque usted tiene un desarrollo de chips muy, muy destacado en Taiwán, tiene una dinámica de chips con otras características, copiando cosas. Ahí debe haber una disputa por espionaje industrial, claro, cosa terrible, pero que tiene China, que tiene Corea, Holanda también. Esto, sí. Los Estados Unidos y Europa están más bien a la saga de estos procesos, el resto de Europa, ¿no? Entonces, ¿considera usted que sí, efectivamente va a ser uno de los campos en los cuales se están definiendo aspectos cruciales de la disputa productiva? La tecnología y la disputa por la tecnología es evidentemente uno de los, si algo, digamos, nos puede llamar la atención de este actual proceso de competencia geopolítica, con sus paralelos con épocas anteriores, lo que diferenciaría el actual. Siempre hubo un elemento de alta tecnología en la disputa, pero ahora yo creo que tiene mucho más peso que antes, evidentemente, ¿no? Entonces está el tema de los chips, evidentemente, pero está el tema de la inteligencia artificial, está la cuestión de la computación cuántica también. Es decir, estamos ahorita, de lo que cuentan los especialistas en tecnología, estamos así al límite de una nueva revolución tecnológica que de el internet más o menos o lo que fue, digamos, el ascenso de internet en los años 90 y la transformación de la vida que el internet ha tenido, que ha generado, suscitado, es algo más o menos es lo que nos puede permitir atisbar la dimensión de la transformación que se viene, pero los especialistas dicen que realmente es del surgimiento es ya cambiar es una nueva página de la historia humana. Incluso ellos, no sé, pero siempre hay mucho. Pero ¿y cómo ve usted ahí en ese escenario que diría mucho, qué sé yo, hacia el progreso, el avance científico-técnico, etcétera, el tema de este retorno al armamentismo y al complejo militar industrial como uno de los sectores más dinámicos de los Estados Unidos, de países europeos, de otros países, potencias menores, pero también exportadores de armas? Como que es una contradicción, pero en un contexto, además de un fracaso creciente o dificultades muy profundas del multilateralismo, aparece como marcando un horizonte lleno de incertidumbres, las mega amenazas de Rubini, por ejemplo. ¿Cómo ve usted ese proceso? O sea, ¿qué estamos viendo? Ahí básicamente hay que entender qué significa el cambio en la historia, qué significa el cambio en las relaciones internacionales, ¿no es cierto? El cambio puede ser borrón y cuenta nueva, digamos, se pasa página a la historia, o es simplemente hay algunos elementos estructurales que continúan, pero con la adición de nuevos elementos que suman complejidad. Entonces, claramente tenemos lo que, por ejemplo, la teoría realista siempre evidentemente resalta, ¿no? Las recurrencias históricas, los procesos de auge y caída de las potencias. Evidentemente,
¿Cuál sería el elemento nuevo aquí? Evidentemente hay un elemento, bueno, que ya venía de la Guerra Fría, que es el tema de las armas nucleares. Evidentemente esos ciclos hegemónicos se ven modificados por la presencia de armas nucleares. Uno podría ensayar la hipótesis de que las armas nucleares lo que hacen es mover el foco de los conflictos a otros ámbitos. En el caso de la Guerra Fría fue un cambio de tipo más bien territorial. Los conflictos pasaron al tercer mundo. Aquí más bien el cambio o el shift, si se quiere, del foco del conflicto va a ser en cambio a otros aspectos, la economía, la cultura y la ciencia y la tecnología, básicamente, ¿no es cierto? Entonces, tenemos esta recurrencia de patrones históricos, cambios hegemónicos, pero en un marco de mayor globalización, en un marco de mayor importancia de la alta tecnología y evidentemente la presencia de las armas nucleares, ¿no es cierto? Pero las tendencias recientes, diríamos desde el 2008-9 para acá, del comercio, y agudizado más aún después de la guerra comercial Estados Unidos contra China, del COVID y del conflicto Rusia-Ucrania, está mostrando un debilitamiento estructural del comercio. Ya no es lo mismo, o ya no es el motor que jalaba a la globalización. Es solamente, como diría Righi, el motor financiero el que está jalando este ciclo. En ese sentido, eso, lo que usted señaló, más globalización, a mí me inquieta. ¿Por qué? Porque sí, es un tema de gran discusión. Hay algunos los optimistas que dicen, no, ha reducido el ritmo de crecimiento, pero las relaciones de interdependencia son profundas e irreversibles. ¿Cómo ven ustedes? Bueno, en primer lugar, yo creo que hay dos elementos que habría que mencionar sobre ese tema. Es decir, uno puede hablar que actualmente estamos en una lucha de globalizaciones. Es uno de los enfoques. Es uno de los enfoques y básicamente es que la globalización como la vivimos desde el 45, después de la Segunda Guerra Mundial y más específicamente a partir de los años 80 y 90, es una globalización que equivale a americanización. Así es. Es una globalización cuyo el que tiene las puertas... las llaves de las puertas para moverse en el mercado mundial es de Estados Unidos, y lo que estamos viendo con la iniciativa de la Franja y la Ruta, que todavía está empezando a despegar. Algunos dicen fracasó la iniciativa de la Franja y la Ruta, realmente esto fue un proyecto de 50 o 60 años, así que todavía nos resta ver. Pero en todo caso, en la hipótesis de que esto se eleve y funcione, estamos entre la disputa entre una globalización estadounidense, una globalización china y probablemente una globalización ahí sí multipolar, porque hay otros actores que justamente más allá de la disputa China-Estados Unidos no quisieran perder la gallina de los huevos de oro, que es la globalización. Y ellos también van a impulsar sus propios mecanismos de integración global a nivel de infraestructuras, a nivel comercial. La India, por ejemplo, a India le interesa, India estaría súper interesada en que la globalización se mantenga. Y que no esté en manos de estadounidenses o chinas o digamos presa de las disputas entre las dos potencias. Y lo mismo Europa, ¿no es cierto? Por ejemplo. Entonces esa sería la una opción. Y la otra opción sería la que evidentemente también se maneja como posibilidad. Bueno, la que de hecho está sucediendo. Que uno de los espacios de disputa de geopolítica de manera interesante son las propias redes de intercambio a nivel mundial, las redes financieras, las redes comerciales, las redes tecnológicas, en general las cadenas de valor con sus distintas dimensiones hoy en día. Esas ya se convierten en campo de batalla. Hay unos autores estadounidenses, Abraham y Newnham, que recientemente sacaron un artículo en Foreign Affairs y un libro sobre cómo Estados Unidos lo que hace es, utilizando su rol central en los nodos de la globalización, como, por ejemplo, eso ven en el conflicto Rusia-Ucrania, Estados Unidos utiliza ese rol central en estos nodos de la globalización para presionar a actores adversos, ¿no es cierto? Entonces sería, digamos, una suerte como sanciones y otros elementos. Sería una globalización armada o armarla la globalización, por ejemplo. Y está una tercera posibilidad, que es lo que se vio, por ejemplo, entre 1914 y 1945. Y ya había un proceso de globalización en el siglo XIX que se interrumpió por la Primera Guerra. No de manera radical y total, pero se interrumpió de manera importante sobre por las guerras mundiales. Los flujos de capitales y los flujos de dinero. Y el comercio también, evidentemente, afectando a América Latina, por ejemplo. Que se caiga la globalización o por lo menos se detenga durante un tiempo. Así es. Y luego está ya la posibilidad de, evidentemente, que ya sería la catástrofe, que sería ante un gran conflicto mundial simplemente que
caiga la globalización, y si usted me pregunta, mira, globalización es el elemento estructural que define a la sociedad moderna, y estaríamos ya en otra etapa de la historia humana. Ahí sí, básicamente. Volvamos al tema de Taiwán. ¿Cómo sitúa usted el conflicto en Taiwán y sus probables evoluciones en el marco de la proyección china creciente hacia el mar del Asia? Correcto. O sea, digamos, geoestratégicamente, China maneja el concepto de la primera cadena de islas. Y los chinos dicen que este concepto, de hecho, viene del perímetro defensivo que Estados Unidos establece al comienzo de la Guerra Fría en Asia. Bueno, es la primera cadena de islas. La primera cadena de islas básicamente depende de la interpretación. Iría básicamente desde Japón, desde el archipiélago japonés, pasando por Taiwán, bajando por las Filipinas, hasta básicamente llegar a Indonesia. Entonces esa sería la primera cadena de islas. Y los chinos, básicamente lo que ellos hacen es reorientar el mapa mundial de tal manera que ellos ponen arriba del mapa, si se quiere, si lo vemos así, lo visualizamos, en la parte superior del mapa está, digamos, la salida hacia el Pacífico. Y entonces eso permite visualizar de manera clara. O sea, por el norte. Por la parte más bien sería Malaca y todo occidental más bien. Ya. ¿No es cierto? Entonces ellos ven básicamente que la costa china está rodeada en última instancia de una muralla que no le permite salir de manera libre. Y digamos la puerta de la muralla, o sea, la muralla está hecha por Japón, repito, por Taiwán, por las Filipinas, etcétera. La puerta de la muralla y digamos donde, ¿no es cierto? Haciendo imagen de un asedio, un castillo medieval. La puerta que uno derribaría para ya entrar, en este caso para salir al Pacífico, sería Taiwán. Entonces Taiwán tiene una importancia evidentemente económica, discutimos el tema de los chips, y tiene una importancia geoestratégica, porque básicamente permitiría quebrar la primera cadena de islas, y eso convertiría automáticamente a China en una potencia marítima. Repito, solo desde un punto de vista geoestratégico. Ahorita China juega con la idea de ser una potencia dual terrestre y marítima. Evidentemente terrestre porque tiene toda esta salida hacia el centro de Eurasia. Esa es la esencia de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Pero en el plano marítimo tiene opciones limitadas porque evidentemente ¿dónde se proyectan las alianzas estadounidenses en el Asia-Pacífico? AUKUS y todo. Y básicamente se proyectan precisamente a Japón, a las Filipinas, Australia, como digo, eso realmente viene de la Guerra Fría y Estados Unidos lo viene reforzando con el famoso concepto del Indo-Pacífico, ¿no es cierto? Y con el famoso diálogo cuadrilátero de seguridad o Quad. Entonces, ¿qué permitiría eso? Quebrar esa primera cadena de islas y proyectar a China como una genuina potencia de tipo marítimo. Ahora, ¿cuán importante es ese desarrollo de bases allí a partir de atolones, de pequeñas rocas ahí en el mar? Lo que ha venido haciendo China en los últimos 20, 25 años. Aquí tenemos yo creo que dos elementos que mencionar. Es decir, si hay unos lectores ávidos del señor Alfred Thayer Mahan. El famoso geopolítico global. Exactamente, ¿no? Es el famoso pensador estadounidense del poder marítimo, ¿no es cierto? Y él básicamente decía que quien domina los mares domina el mundo. Y su lógica es la siguiente: que hay una interrelación positiva entre los aspectos comerciales y militares del poder naval, del poder marítimo en general. ¿No es cierto? La parte militar fortalece la parte comercial y a su vez la parte comercial fortalece la parte militar. Pero el elemento clave es encontrar, o sea, tener puntos de apoyo logístico para esa expansión marítima, tanto comercial como militar, ¿no es cierto? Y de ahí entra lo que se llama la teoría del collar de perlas, ¿no es cierto? En otras palabras, Mahan decía que se expande el comercio, el poder comercial marítimo y el poder militar marítimo, el poder naval, a través de la posesión de estos, precisamente, de esas perlas, de esos puntos de apoyo logístico, que pueden ser puertos, o lo que hizo el Imperio Británico, lo que hace Estados Unidos, que tiene una cadena de bases a lo largo y ancho de los océanos. Eso justamente le iba a preguntar, ¿cómo entender entonces que China no es que tiene una cadena de bases que va construyendo en las últimas décadas? Eso es una teoría, es más bien dicho, es una hipótesis que maneja en primer lugar un think tank washingtoniano que lo compra el Departamento de Defensa y que es una especulación hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Hay estudios
que evidentemente la retórica estadounidense, por ejemplo, con el tema de el uso del posible uso militar de instalaciones portuarias chinas en el Océano Índico, la idea de esto de las trampas de la deuda, de la misma manera que hay pronunciamientos estadounidenses, de think tanks estadounidenses que dicen que esto es precisamente para que el gobierno chino se apropie de infraestructura en países que son estratégicamente claves. También hay estudios muy serios que dicen, ¿saben qué? Realmente esto de la trampa de la deuda es un mito, no existe. Y el tema del collar de perlas todavía no está materializado. Solamente, digamos, de lo que se teorizaba en el collar de perlas, la única realmente base naval de uso militar que tiene China es en Djibouti. Así es. ¿No es cierto? Y además resulta que China no es el único país que tiene bases en Djibouti. Otros países asiáticos tienen bases en Djibouti. Estados Unidos y Europa tienen presencia en Djibouti. Entonces, no parece sentido que todavía no se materializa el tema del collar de perlas. Y ahí, antes de pasar de esto, ¿cómo sitúa usted los desarrollos de poder blando chino? Evidentemente, digamos, el soft power chino sufre varios golpes, ¿no es cierto? Y el golpe más fuerte, y esto de hecho generó preocupación en el liderazgo chino, y la convocatoria de reuniones para tocar este tema, todo lo que significó el tema del COVID, ¿no es cierto? Porque empezando por Donald Trump, pero para la población mundial en general, el virus era un virus chino. Así es. Entonces, ¿cómo pretendió China darle la vuelta a la retórica? Decir, China va a proveer, especialmente al mundo en desarrollo, de vacunas. Tanto vendiéndolas como donándolas, ¿no es cierto? Entonces empezó este frenesí por lo que se llamaba la diplomacia de las vacunas, e incluso se llamaba la ruta de la seda de la salud. Así incluso lo pusieron. Eran políticas conscientes para contrarrestar el rol que, por ejemplo, el tema del COVID tuvo. Evidentemente, si todavía Estados Unidos tiene, digamos, se habla, ¿no es cierto?, de los últimos palancas del poder estadounidense. Una palanca, sabemos, es el dólar, y otra palanca es el soft power. O sea, es innegable que la industria cultural estadounidense todavía nos da una imagen positiva de la vida en Estados Unidos, y en ese sentido hay una atracción del mundo todavía a los productos culturales estadounidenses, y evidentemente ellos tienen la posibilidad de construir igualmente a los chinos como el otro, en todo caso. Entonces yo diría que todavía está atrás del soft power chino, pero va creciendo evidentemente, ¿no es cierto? Está todo esto que los estadounidenses llaman se inventaron otra forma de power. Ahora tenemos el sharp power, poder penetrante, ¿no es cierto? Es básicamente todas estas iniciativas de China para básicamente construir una imagen positiva de China en el mundo. Y es algo que todas las potencias lo han hecho durante décadas, ¿no es cierto? Claro. Las becas, programas de becas, programas de intercambio cultural para jóvenes, para líderes, o sea, ¿qué país no lo hace y qué país no lo está haciendo? Países pequeños incluso, o medianos, y entonces en ese sentido es ver procesos normales como una conspiración allí. Capaz la única diferencia sea que China tiene muchos más recursos económicos para hacerlo, pero de ahí está actuando como actúan otros países en el mundo. ¿Cómo ve usted entonces, frente a este panorama, el desenlace que puede tener esto de Taiwán? O sea, en las últimas 2 semanas ha habido luego de las elecciones, una cierta remontada de conflictos con pesqueros o chinos en islotes cercanos a Taiwán. ¿No cree que uno de esos puede convertirse en un casus belli? O sea, lo que ha pasado con el tema de los pescadores, y también ha pasado con el tema de ¿cómo se llama? El despliegue de las guardias de la Guardia Costera China, es más bien el conflicto del mar de China Meridional. Cosa interesante, Taiwán y China tienen la misma posición sobre ese conflicto, que es reclamar básicamente todo el mar por derecho histórico. Eso tiene que ver con las Filipinas. En el caso de Taiwán, tenemos más bien el tema de los ejercicios militares, que son ejercicios militares que claramente lo que están haciendo es simular un bloqueo de la isla. Y cuando tuvimos hace un par de años la visita de Nancy Pelosi a Taiwán, claramente ahí se veía lo que estaba haciendo China, era amenazar con Taiwán de que básicamente iba a hacer un bloqueo de la isla, ¿no es cierto? Evidentemente. Entonces,
Claro, ha habido en los últimos años una actividad más frenética de la Armada y de la Fuerza Aérea China, básicamente mostrando que ellos tienen la capacidad de poder ejercer este bloqueo. Ahí sería interesante mencionar el tema de los ejercicios, de los juegos de guerra que se realizan en los think tanks washingtonianos, donde básicamente muestran que, en cambio, mientras sería factible un bloqueo chino de Taiwán, lo que sería mucho más difícil sería una invasión anfibia de Taiwán, porque sería extremadamente costoso para China lograr conquistar Taiwán, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Básicamente la inteligencia estadounidense y los mismos líderes militares estadounidenses prevén como año álgido al 2027. Se dice que en 2027 China estaría preparada para ensayar una invasión anfibia de Taiwán, y piensan que el año clave en el que podría suceder esto es precisamente el año 2027. Pero como he dicho, conquistar Taiwán es extremadamente difícil. Estamos hablando de un territorio de qué magnitud. Taiwán, más o menos. Se me va la cifra más o menos. Sí, es una isla bastante grande para pero sí misma. Superpoblada, ¿no? Superpoblada, evidentemente, pero que tiene puntos de desembarco que son pocos y que están extremadamente estudiados desde comienzos de la Guerra Fría. Es decir, y además con el régimen armamentístico actual, que es el de básicamente municiones de alta precisión, una invasión anfibia es extremadamente difícil. Y en general, operaciones ofensivas, salvo que uno tenga una superioridad militar vasta, como por ejemplo Estados Unidos tenía frente a Irak, es muy difícil invadir un país. Ejemplo, Ucrania, ¿no es cierto? Pero ahí, ya que lo mencionó, no es que Moscú pensó nunca tomarse toda Ucrania, porque Estados Unidos fue a Irak con más de 500,000 de hombres. Rusia jamás ha llegado a superar los 200,000. Yo recuerdo las semanas previas, y una de las cifras que se manejaba era que básicamente todo el ejército, todas las tropas rusas que se preparaban para invadir el país eran muy pocas. Pero hay analistas que dicen que de hecho fue un error de cálculo de Putin en gran medida. Es decir, o sea, para los observadores extranjeros era obvio que eran insuficientes las fuerzas. Parece que al interior hubo un mal cálculo por parte de los líderes militares. Pero viendo las dimensiones del territorio, que son inmensas, claro, imposible que Putin haya planeado una toma total. Se dice que sí lo había planeado. Lo que planeaba básicamente era una operación limitada para tomarse Kiev y descabezar al gobierno de Zelensky, básicamente, y tomarse la parte oriental del país. Pero algunos dicen que sí se lo tomaron en serio, que después de ese descabezamiento podían conquistar rápidamente el país. Repito, esto es especulación. Ahora bien, existe una gran diferencia entre Ucrania y Taiwán, que es el mar. Y el mar sigue siendo, en el siglo XXI, sigue siendo un gran factor en las operaciones militares. Y un factor que complica enormemente el tema de las operaciones militares. Y como digo, los juegos de guerra que se practican en los think tanks estadounidenses ponen que China no va a lograr conquistar Taiwán. Va a lograr conquistar una parte del territorio, pero a un enorme costo para las propias fuerzas chinas, que podrían incluso desestabilizar al propio gobierno chino, y evidentemente a un enorme costo también incluso para la flota estadounidense. Así que también estaríamos ante una incógnita. Entonces, en definitiva, un mantenimiento del statu quo tipo Corea. Probablemente sea lo que les conviene a los dos países, y que probablemente los líderes de tanto China como Estados Unidos entiendan que una guerra van a salir perdiendo los dos. Como digo, los juegos de guerra revelan que los dos van a salir perdiendo. No va a ser un buen resultado para ninguno de los dos. Ahora, en términos tampoco digamos, de lo que hablábamos hace unos minutos, de los chips, no es que las capacidades estarán en un conjunto núcleo estratégico de los ingenieros que manejan esos procesos, pero no es que es susceptible de apropiación externa por ningún actor. No. O sea, ¿qué sería lo que deberían hacer los chinos? Evidentemente conquistar la isla y cooptar a los jefes de la fábrica y a los técnicos.
y ponerles a su servicio, ¿no es cierto? Eso sería, porque reemplazar eso con técnicos chinos, etcétera, por lo menos en el corto plazo no tendría ningún resultado. Entonces ese sería su pronóstico para los próximos años. Sería un pronóstico positivo, si se quiere, que conociendo las los profundas impactos. consecuencias geopolíticas, estratégicas y económicas de lo que tendría un conflicto, capaz sea un disuasorio para los líderes chinos y para los propios Estados Unidos de un posible conflicto con Taiwán. Ahora, ¿y qué proyecciones tendría eso para el conjunto del mundo y en particular para América Latina? Evidentemente esto significaría o sea, la causa más probable de un conflicto militar directo entre Estados Unidos y China es el tema Taiwán. Si el tema Taiwán no suscita un conflicto, lo que vamos a tener es un momento de rivalidad multinivel, multifacética y muy prolongado entre China y Estados Unidos, que probablemente nos permita y nos dé a los países latinoamericanos y a otras potencias secundarias, entre comillas, tener una mayor flexibilidad en nuestras políticas exteriores. Repito, si hay una guerra entre China y Taiwán, básicamente Estados Unidos nos va a exigir porque escójanse. Lealtad. Escojan campo. Decídanse, más bien dicho, escojan. Y evidentemente América Latina tendría que ir al lado estadounidense. Pero si no hay ese conflicto militar y se da esta rivalidad extendida en el tiempo y dilatada, hay un factor de mayor flexibilidad para nosotros de emprender relaciones diplomáticas, comerciales y de seguridad, no solo entre China y Estados Unidos, sino con otras potencias que van a seguir ascendiendo. Entonces, ese sería, digamos, el escenario positivo, ¿no es cierto? Un tema, digamos, académicos argentinos trabajan con el tema de una bipolaridad rígida y una bipolaridad flexible. Yeah. El escenario de un conflicto nos lleva a una bipolaridad rígida, el escenario de una rivalidad, pero sin conflicto militar, sería, digamos, una bipolaridad flexible, y eso nos va a permitir juegos, por ejemplo, jugar a dos bandas o incluso a tres bandas. Nos va a dar mayor flexibilidad y oportunidades precisamente de no alineamiento a los países de América Latina. En ese escenario, ¿usted considera ya definida esa disputa larga que tuvo Taiwán con China por el tema del reconocimiento en el cual tenía sus principales aliados en toda América Central, que tenían relaciones con Taiwán y no con China? ¿Eso se ha ido modificando en los últimos 10 años, 15 años? No, más bien se ha ido acelerando, eso sí, digamos. Habría que tratar de analizar qué efectos esto tiene precisamente para el conflicto. Nos tocaría analizarlo con mayor profundidad, pero lo que podemos ver de entrada es que más bien las tendencias son a que cada vez menos países reconozcan a Taiwán. Entonces, hay algunos recalcitrantes como el propio Paraguay, por ejemplo, en Sudamérica. Sería el último en Sudamérica que todavía mantiene relaciones diplomáticas oficiales con Taiwán, pero son cada vez menos en el mundo. Y casi por una visión clientelar, por los estadios, por los hospitales, y algunos incluso especulan que es parte de la identidad de política exterior de Paraguay. Sería un factor que habría que analizarlo, pero en todo caso la tendencia claramente es a que se quede con menos amigos Taiwán por el peso cada vez mayor de China que China tiene en los asuntos internacionales. Muy bien, muchísimas gracias por esta conversación. Muchas gracias, señores oyentes. Nos veremos nuevamente en el próximo programa de Observatorio Internacional. Muchas gracias.